Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un día increíble. Si son nuevos por aquí, du copyright me darles una lida bienvenida. Mi nombre es y en este canal hablamos de todo un poco, desde las últimas noticias sobre celebridades hasta análisis profundos de relaciones, tendencias de moda y por supuesto, mucho drama porque a copyright no le gusta un poquito de drama de vez en cuando, ¿verdad? Hoy tengo algo jugoso, algo que su copyright que les va a encantar. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del espectáculo turco, precisamente en la vida amorosa de la bellísima y talentosísima Demet Özdemir. Vamos a hablar de su ex y de unas declaraciones, digamos, explosivas. Que rense una buena taza de café copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en este viaje lleno de rumores, especulaciones y solo un poquito de verdad. Pero antes de que empecemos con toda esta locura, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de escucharme hablar sobre chismes de celebridades y análisis de relaciones, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, y no se perderú ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba algo nuevo. Que ya saben, suscríbanse, denle a la campanita y formen parte de esta increíble comunidad. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Como ya saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas queridas y reconocidas a nivel mundial. Su talento es innegable, su belleza es impactante y su carisma es arrollador. La hemos visto brillar en series como Erken Zikuay y Doyduunev Kaderindir, donde nos ha regalado actuaciones memorables. Pero además de su carrera profesional, la vida amorosa de Demet siempre ha sido objeto de interu copyright público. Y es que a copyright no le gusta saber con copyright sale o dejo superíndice 3 de salir su celebridad favorita. En el pasado, Demet ha estado relacionada sentimentalmente con varios hombres, algunos famosos, otros no tanto. Pero una de sus relaciones comentadas y medio ticas fue, sin duda, la que mantuvo con Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç, al igual que Demet, es una figura pública de renombre en Turquía. Es un exitoso cantante, compositor, actor y comediante. Su talento multifacu copyright tico lo ha convertido en uno de los artistas queridos y respetados del país. Su relación superíndice 3 fue seguida muy de cerca por la prensa y por los fans de ambos, quienes veían en ellos una pareja perfecta, una historia de amor de cuento de hadas. La combinación superíndice 3 de la belleza y talento actoral de Demet con el ingenio y la voz melodiosa de Oğuzhan parecua la receta perfecta para el amor eterno. Su relación superíndice 3 al principio fue un torbellino de romanticismo. Cenas lujosas, escapadas románticas a destinos exu superíndice 3 ticos y constantes demostraciones públicas de afecto inundaban las redes sociales y las revistas del corazón superíndice 3. Los fans estaban encantados, creando fanpages dedicadas a la pareja y llenando las redes de mensajes de apoyo y buenos deseos. Parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la que desafiará a las leyes de la fama y el escrutinio público. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y lo que parecua un cuento de hadas terminó superíndice 3 convirtió copyright dándose en una pesadilla, o al menos, en una ruptura muy dolorosa y medio útica. Después copyright de una o más menos o y medio de relación superíndice 3 incluyendo un fastuosa boda, Demet y Oğuzhan decidieron tomar caminos separados, dejando a todos sus fans completamente desolados. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, y como suele ocurrir en estos casos, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se hablaba de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de presiones profesionales y hasta de problemas familiares. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Pero lo que es cierto es que la ruptura fue muy dolorosa para ambos, y que durante un tiempo prefirieron mantenerse alejados de los focos y de los medios de comunicación superíndice 3. La prensa, por supuesto, no les dio tregua, siguiendo cada uno de sus movimientos y alimentando las especulaciones con cada nueva fotografía o declaración superíndice 3 indirecta. Los fans devastados intentaban entender lo que había sucedido. Algunos culpaban a la presión superíndice 3 medio ultica,
otros a la incompatibilidad de sus agendas profesionales y otros, los Moore S. conspiranoicos, a una tercera persona en discordia. Lo cierto es que la ruptura de Demet y Ouzhan dejó superíndice 3 una cicatriz profunda en el corazón superíndice 3N de sus seguidores, quienes han depositado en ellos la esperanza de un amor verdadero y duradero. Ahora bien, después copyright ese de un tiempo prudencial, y cuando parecua que el tema ya estaba superado, Oğuzhan Koç ha decidido romper el silencio y ha concedido una entrevista a la prestigiosa revista turca Hürriyet. Y en esa entrevista, ha hecho unas declaraciones que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos y que han reavivado la copyright mica en torno a su ruptura con Demet. En la entrevista, Oğuzhan habla abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Demet, sobre los buenos momentos que vivieron juntos, pero también copyright N sobre los problemas que surgieron entre ellos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque Oğuzhan afirma que se arrepiente de muchas cosas que hizo durante su relación superíndice 3N con Demet. Se arrepiente de no haberle dado la importancia que se merecua, de no haber estado a la altura de las circunstancias, de haber cometido errores que según eu con diéresis copyright L, fueron determinantes para el fin de la relación superíndice 3N. Fui inmaduro e goku copyright rico y no supe valorar lo que tenua, declaró superíndice 3 Oğuzhan. Demet es una mujer increíble con un corazón superíndice 3N enorme y un talento inigualable. No la trato copyright como se merecua y ahora me arrepiento profundamente. Estas palabras cargadas de emoción superíndice 3N y sinceridad, resonaron en todo el país, generando un debate apasionado sobre el perdu superíndice 3N, las segundas oportunidades y la responsabilidad en las relaciones. Pero lo muy sorprendente de todo es que Oğuzhan reconoce que aún siente algo por Demet. Dice que la echa de menos, que piensa en ella a menudo y que se arrepiente de haberla perdido. Incluso llega a insinuar que le gustaría tener una segunda oportunidad con ella, que le gustaría poder reconquistarla y demostrarle que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. No espero que me perdone de inmediato, admitió superíndice 3 Oğuzhan. Su copyright que he cometido errores graves y que he dado más menosado su corazón superíndice 3N. Pero estoy dispuesto a luchar por ella, a demostrarle que he cambiado y que puedo ser el hombre que se merece. La amo y no voy a rendirme sin pelear. Estas palabras que parecían sacadas de una película romántica, encendieron la llama de la esperanza en los corazones de los fans de la pareja. Imagínense el revuelo que han causado estas declaraciones. Los fans de Demet y Oğuzhan están completamente enloquecidos, y las redes sociales se han inundado de comentarios a favor y en contra de la postura de Oğuzhan. Algunos lo critican por haber esperado tanto tiempo para hablar, por haber reabierto heridas que ya estaban cicatrizando. Otros lo aplauden por su valentua, por haber reconocido sus errores y por haber expresado sus sentimientos de forma tan sincera. Los hashtags #Demet y Oğuzhan, #segunda oportunidad y #perdona a Oğuzhan se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el alcance global de la historia. Pero el debate no se limitó superíndice 3 a las redes sociales. Sicu superíndice 3 logos, terapeutas de pareja y expertos en relaciones analizaron las declaraciones de Oğuzhan, ofreciendo diferentes perspectivas sobre la situación superíndice 3N. Algunos advirtieron sobre los peligros de idealizar el pasado y de volver a relaciones que no funcionaron en el pasado. Otros, por el contrario, destacaron la importancia del perdu superíndice 3N y de la capacidad de las personas para cambiar y aprender de sus errores. ¿Pero qué copyright opina Demet de todo esto? Pues hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Ha preferido mantenerse en silencio y no alimentar a UNMU, es el Apollo copyright mica. Y es que Demet es una mujer muy discreta y reservada, que no suele hablar de su vida privada en público. Pero estoy seguro de que estas declaraciones de su ex no le han dejado indiferente. Su silencio, de hecho, ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una seu más menos al de que aún siente algo por Oğuzhan y que estuvo considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Otros, por el contrario, creen que su silencio es una muestra de que ya ha superado la relación superíndice 3N y que no estuvo dispuesta a volver a True S. Ahora, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿estaru Demet dispuesta a darle una segunda oportunidad a Oğuzhan? ¿Creeru en sus palabras, en su arrepentimiento? ¿O preferiru seguir adelante con su vida y dejar el pasado a True S? La verdad es que nadie lo sabe.
Solo el tiempo dirá un QU copyright es lo que va a pasar entre ellos. La presión superíndice 3N medio tica, por supuesto, es enorme. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada una de sus sonrisas o miradas es interpretada como una seu más menos al de que estu dispuesta a reconciliarse o de que ha cerrado definitivamente la puerta a Ouzan. Lo que podemos hacer es especular, analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y tratar de entender QU copyright es lo que estu pasando por la cabeza de Demet. Personalmente creo que Demet es una mujer muy inteligente y sensata, que sabrá tomar la mejor decisión superíndice 3N para su felicidad. No creo que se deje llevar por las emociones del momento, sino que analizará froamente la situación superíndice 3N y tomará una decisión superíndice 3N basada en la razón superíndice 3N y en el sentido común. Su carrera, que sigue en ascenso, también copyright N juega un papel importante en su decisión superíndice 3N. Demet ha demostrado ser una mujer independiente y ambiciosa, que no estuvo dispuesta a sacrificar su futuro profesional por una relación superíndice 3N sentimental. Si Ouzan realmente se arrepiente de sus errores y estuvo dispuesto a cambiar, quizá ese Demet le du copyright una segunda oportunidad. Pero si Demet cree que Ouzan no ha cambiado, o que los problemas que tuvieron en el pasado son insuperables, probablemente preferirá seguir adelante con su vida y buscar la felicidad en otro lugar. También copyright N es importante considerar el factor tiempo. Demet ha tenido tiempo para reflexionar sobre la relación superíndice 3N y para sanar las heridas. Quizá ese ya haya llegado a la conclusión superíndice 3N de que lo mejor para ella es dejar el pasado atru ese y concentrarse en construir un futuro mejor. En cualquier caso, lo que estu claro es que la vida amorosa de Demet Özdemir sigue siendo un tema de interu copyright se publicó, y que todos estaremos pendientes de cualquier novedad que surja al respecto. Y yo, por supuesto, me encargaré copyright de mantenerlos informados de todo lo que vaya sucediendo. Estaremos atentos a cualquier seu más menos a cualquier comentario, a cualquier fotógrafo a que pueda darnos alguna pista sobre el futuro de esta apasionante historia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de las declaraciones explosivas del ex de Demet Özdemir. Como hemos visto, la historia es compleja, llena de matices y de interrogantes. Pero lo que es cierto es que la vida amorosa de las celebridades siempre nos genera curiosidad y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Para resumir, hemos hablado sobre la fama de Demet Özdemir, la relación superíndice 3N con su ex Ouzan Koç, las explosivas declaraciones de con diéresis copyright mostrando arrepentimiento y el impacto que ha tenido todo esto en el público. Hemos explorado las posibles razones de de estas declaraciones y hemos especulado sobre el futuro de la relación superíndice 3N entre Demet y Ouzan. También copyright N hemos analizado el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y de las redes sociales en la difusión superíndice 3N de esta historia y en la creación superíndice 3N de un debate público sobre el perdu superíndice 3N y las segundas oportunidades. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright no. Y ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet debería darle una segunda oportunidad a Ouzan? ¿O creen que debería seguir adelante con su vida? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Además, si tienen alguna otra pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también copyright N en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas interesantes para compartir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso.